Ya. Ya voy a leer el ejercicio para todos y ahí vamos anotando todos los parámetros. A mí me gusta ir anotando todos los parámetros para tener una idea general de lo que está ocurriendo. Tengo 47 gramos de muestra de alimento. ¿Qué cantidad de diluyente debo emplear para conseguir la primera dilución 1 en 10? Eso lo vimos en el video. En el video veíamos que se tomaban 25 gramos. Gramos es G solamente, no GL. ¿Y cuánto se le agregaba de solvente? ¿Alguien vio el video o solo estaba yo aquí tomando café? Más 225 ml de agua peptonada. Hacen un volumen final de 250 ml. ¿Ya? En el caso de los alimentos, se asume que el peso y el volumen son aditivos y son exactamente lo mismo. Entonces partimos de 25 gramos y llegamos a un volumen final de 250 gramos, es decir, diluimos 10 veces. Entonces, ¿alguien me puede decir cuánto hay que agregarle a esta muestra para que quede una dilución 1 en 10? Catalina. ¿Cómo, profe? Responde a la pregunta del enunciado. ¿Qué cantidad de diluyente debo emplear para conseguir una dilución 1 en 10? O di a la menos 1. Muy bien, Fernanda. ¿Por qué? Porque es como usted decía que se diluye en 10 veces, o sea que se multiplicaría como por 10 y o sea, sería 470 al multiplicarlo por 10, o sea, por 100, no por 10, por 100. A ver. De nuevo. Tranquila. Ya. Chiquillos, en mis clases, ustedes hablan, no yo, ¿ya? Entonces es importante que dejemos la timidez de lado. Ni siquiera le veo la cara, insisto, así que nada de vergüenza. Ya. Si yo quiero diluir 47 gramos 10 veces, es decir, va a estar en un volumen final, o puede ser en un peso final, 10 veces mayor. Sí. Entonces sería pasar de 47 a 470. 470. Como estamos asumiendo que los volúmenes y las masas son aditivas, y yo parto con 47 gramos de alimento, mi volumen final debería ser 470 ml. Por lo tanto, ¿cuánto debo agregarle a ese alimento para diluirlo 1 en 10? 423 ml. ¿De qué? De agua peptonada. ¿Por qué se usa agua peptonada? Es un agua estéril, que es un medio isotónico. Acuérdense de las clases... No vimos eso. Pero lo vamos a ver ahora en factores. El medio de cultivo tiene que ser isotónico. Eso quiere decir que tiene que tener la misma concentración de solutos en el extracelular y en el intracelular para que la célula mantenga la turgencia. Y el agua peptonada tiene esa característica. Ya, muy bien. ¿Alguna duda? ¿El resto? Catalina, Camila, Kevin. No, Mariana. profe, me quedó claro. Súper bien. Listo, vamos a la siguiente. Yo no, es como la quinta vez que hago el mismo ejercicio, profe, así que no se preocupe. ¿Y por qué no sale a la pizarra entonces? Porque ya no. ¿Cómo que ya no? Ya, puedo. entonces ahora usted va al siguiente. Se puro queja. En vez de estar en su mejor momento ahora, el más Mateo del curso, solo se queja. Ya, Kevin. Por quinta vez. Haga este ejercicio y ahora lo hace bien. ¿Ya? ¿Kevin? Acá estoy, dígame. Ya pues, a la pizarra. Ya.
cursos no están diseñados para reprobar, pues Kevin. Una vez hecha la primera dilución, se son 3 diluciones decimales, más se siembra la última dilución. La placa 0,1, una M en la placa y 0,1 en la B. Calcula el promedio de UFC. Programa de alimentos. En la placa A, ¿qué dilución se está cultivando? Una de... ¿Qué dilución? Sí, dilución. De 0,1, ¿no? Dilución, no volumen. Una vez hecha la primera dilución, se hacen 3 diluciones decimales más. Y ahí se plaquea 1 ml. ¿Qué dilución estamos poniendo en la placa A? ¿La de la menos 10 1 de la... 10 elevado a la menos 1. No. No, ¿cómo no? Una vez hecha la primera dilución, se hacen 3 diluciones decimales más. Se siembra de la última dilución 1 ml. ¿Qué dilución es? O sea, tenemos el primer 10 elevado a 3. No, por ahí, parece adivinanza. O sea, 10 elevado a menos 3. Ahí sí. No, tampoco. Está bien el menos, pero no es a la menos 3. Dice, una vez hecha la primera dilución. ¿Cuál es la primera dilución? La primera dilución es de a la menos 1, ¿cierto? Una vez hecha la primera, se hacen 3 más. 1, 2, 3. Entonces esta es de a la menos 2, de a la menos 3, y esta es de a la menos 4, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál se está plaqueando? La 10 a la menos 4. Muy bien, de esta de a la menos 4, en la placa A, ¿qué volumen se pone? Ya, pues si lo he hecho 5 veces, no se está Se quejando. pone lo... ¿Qué volumen? Lea el enunciado, no invente. Y se pone creativo. No estoy inventando. ¿Cuánto se pone? Dice el enunciado. Se siembra de la última dilución 1 ml, placa A, y 0,1 ml, placa B. ¿Cuánto se pone en la placa A? 1 ml. Y la placa B, 0,1. 0,1 ml. ¿Cuántos microlitros es 0,1 ml, Kevin? ¿Cuántos son? A ver, 0,4. 100 microlitros. ¿Cierto? El recuento obtenido en la placa A, o sea, las UFC, son 396. Y en la placa B, las UFC, 95. 95. Y me pide las UFC por gramo. Ya, Kevin, ahora lo haces tú. ¿Cómo se hace esto? Voy a borrar Ahora acá. se pone... Changos. Ya. Pero, ¿está con el celular o está con...? Es que sí, estoy con el celular porque el notebook te le pasó una cosa después de la clase. Ya. Dígame, ¿qué hago entonces? Ahora tiene que como poner la ¿Qué pongo? ecuación. ¿Qué ecuación? UFC gramos igual a los números de colonia por el volumen. ¿Y la dilución? Dividido en la dilución. Pues. Dividida la dilución. Entonces la UFC por gramos es igual a la UFC Sí, por por volumen
volumen dividido en la dilución. dividido en la dilución. Ya. Entonces esto me da lo siguiente, ¿cierto? Mi computador tampoco está en su mejor momento. Serían 390, en la placa A serían 396 por 1 dividido en 10 elevado a la menos 4. 10 elevado a la menos 4. ¿Y eso cuánto me das entonces? En notación científica. No. 3,9 por 10 elevado a la... no menos nada. No. Es 3,9. A ver, vamos a ir paso a paso. Pues es 10 elevado a 2, porque si va corriendo la para allá... Al otro lado se corren. Ya. 396 por 10 elevado a 4. ¿Cierto? Y si yo pongo 3,6 por 10 elevado a 2. Al otro lado la coma. 4 más 2 a 6. 6. Ah, no encuentro el signo. Ya. Exponente 6. ¿Qué? UFC por gramo. El alimento venía primero en gramos, ¿cierto? Ya. Camila, hágame la placa B. ¿Está con computador? Profe, estoy del cero igual. Que no me sirve que se conecten en el celular para esta clase, ¿ya? Así Ya, que, profe, bueno saberlo. pero, bueno, ya fue. ¿Quién está con el computador? Yo, profe. Ya. ¿La quiere hacer? ¿Sabe cómo se hace? Es lo mismo de arriba. Sí. Ya, dale. Puede ir explicando mientras va anotando, sí. Todos vamos siguiéndola. Sería UFC partido gramos. Los dos puntos serían 95 ¿Me está por dictando o lo 0,1. está escribiendo? Ah, no, lo estoy dictando. Ah, pero lo escribo, profe. Sí, pues por eso les decía si está con computador, porque los que están con celular también me lo pueden dictar. Escríbalo. Ah, ya, profe. No, yo lo Salga a la escribo. pizarra. Ya, entonces sería UFC partido por gramo es igual a, 95 por 0,1 ¿sí? dividido 10 elevado a la menos 4 igual. ¿Sí? ¿No? Ah, sí, la misma dilución, sí. Menos 4. ¿Cuánto le da? 1 al tiro. Voy a sacarlo. Por 0,1.
En la calculadora me da 95.000, pero sería 9. A ver. 9,5 por 10 elevado a 5. Más que aplicar fórmula, aquí siempre tienen que entender que tiene 95 colonias. ¿En qué volumen? En 0,1 ml. Y usted lo que necesita saber es cuántas hay en 1 ml. ¿Cierto? Eso es para ajustar el volumen. Respecto al ajuste de... muy bien, ahí está. A la menos 5 no, a la menos 5 no. Se divide por la dilución o se multiplica por el recíproco de la dilución. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí yo voy a saber, multiplico esto por esto y lo divido por esto. Siempre me equivoco aquí. Es dividido por el volumen. Acá. Que yo ya les he dicho, bueno, ustedes no. Que yo no aplico fórmula porque me confundo. Se va de acá. Otro color. Entonces, ¿cuánto sería UFC dividido de la dilución por el volumen? Sí, o multiplicado por el recíproco de la dilución. Piénselo así. Yo siempre tengo que llevar a 1 ml, que es equivalente a 1 gramo. Entonces siempre se hace una regla de 3. Si yo tengo 95 colonias, tengo que saber cuántas hay en 1 gramo o en 1 ml. Entonces si yo tengo 95 en 0,1 ml, ¿cuántas tengo en 1 ml? Una regla de 3. Entonces se multiplica el 95 por 1 y se divide por 0,1. ¿Ya? Ese es el primer paso. Y respecto a la dilución, lo que en el fondo tengo que hacer es irme devolviendo en el diagrama de los tubitos. Aquí tengo. Acá tengo el alimento inicial. Vamos a simular que es un pollo. Es un pollo. Bueno, eso no es una guitarra, es un pollo, ¿ya? Y aquí tengo cierto número de bacterias, ¿cierto? Vamos a dibujar ahí una bacteria con flagelo. Aquí hay un cierto número. Cuando yo hago la primera dilución, que puede ser como lo que vimos en el video, que es lo que se usa según el RCA, yo tomo 25 gramos de pollo y le agrego, esta es una G, 225 ml de solvente. Y esta es la dilución dial-ameno-1. Y de aquí tomo 1 ml y lo pongo en 9 ml de solvente. Por lo tanto, tomo 1 y lo llevo a 10. Es una dilución 1 en 10. Dial-A-2. Este es dial-A-3. Y este es dial-A-4. Entonces, si yo cuento este número de bacterias en esta dilución, independiente del volumen, lo que tengo que hacer es devolverme. Multiplicar por 10, por 100, por 1000 o por 10.000. Y multiplicar por 10.000, o sea, usted puede multiplicar por 10.000. Ahí. Es igual a 1 por 10 elevado a 4, no a la menos 4, o bien dividir
dividir por 1 por 10 elevado a menos 4. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende? Lo que quiero que entiendan es que el proceso matemático, la fórmula, simplemente es ir de este tubo a este tubo. Si yo cuento 95 colonias acá y diluí 10.000 veces, tengo que multiplicar por 10.000 para saber cuántos hay en el pollo. ¿Por qué plaqueo esta dilución? Porque ahí puedo contar en la placa. Si yo plaqueo directamente del pollo, voy a tener esta cantidad de bacterias que va a ser imposible ver en una placa Petri. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos con el siguiente. ¿Alguno en particular que les parezca más difícil? Ok. ¿El 8, profe? ¿El 8? Vamos con este, pasemos el 8. Ya. Lo mismo. Camila. El número de UFC de una muestra, si al hacer diluciones y sembrar 500 microlitros de cada una, se obtienen los siguientes resultados. Ya, entonces, dilución. 10 a la menos 6. Entonces, el UFC va a ser por ml, ahí. Va a ser 1021 dividido por el volumen, que son 0,5, por 1 por 10 elevado a menos 6. ¿Cierto? Me da 1 por 10 elevado a... No, no me da 1. Podemos hacerlo por partes. Tenemos 1021 en 0,5 ml. ¿Cuánto tenemos en un ml? Ya, me da esa respuesta. Me da 2040. 2040, ¿cierto? 2042 debería dar. ¿O no? No, me dio 2000. A ver, voy a hacerlo nuevo. Decía el doble de 1021, pues. Ah, sí, profe. Había anotado mal el número. Ya, esas son las UFC. Y ahora, esto está en la dilución 10 a la menos 6. Entonces lo tengo que multiplicar por 10 elevado a 6. O dividir por el recíproco de la dilución. Es igual a decir 2042 dividido por 1 por 10 elevado a menos 6. Aquí hay algo súper importante, nunca te va a dar una UFC negativa, porque eso querría decir que tienes menos de una célula, y si estás contando en una dilución 1000, evidentemente no tienes menos de una célula, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos da? 2 por 10 elevado a 6, 7, 8, 9. 9, ¿qué? UFC por ml. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende, profe. Ya. Si tienes este resultado, este enunciado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que sacar este resultado, este resultado, este resultado y hacer un promedio. ¿Ya? Y si todo esto es para lo mismo, puedes hacerlo con cada una de las diluciones. El resultado debería ser
en la misma escala. No puede ser distinto porque es el mismo alimento. Ay. La única diferencia que hay entre esta dilución y la otra es efectivamente eso, la dilución. Y a medida que yo voy diluyendo, tengo 10 veces menos bacterias, porque estoy diluyendo 10 veces más. Entonces aquí tengo en torno a 1000, aquí tengo en torno a 100 y aquí tengo en torno a 10. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Entonces cuando yo hago el resultado de esto, me va a dar el mismo orden de magnitud. Un exponente muy parecido. Por ejemplo, si hago este de acá, me va a salir que voy a tener 7, por 2 son 14, a la 8, a la 9, 1,4 por 10 elevado a 9. UFC por ML. Y esto es muy parecido a esto de acá. Este es 2 por 10 elevado a 9 y este es 1,4 por 10 elevado a 9. Me pueden decir, no es exactamente lo mismo. No, claramente no es lo mismo. Pero están en la misma escala de magnitud. Hagamos el 24, me va a dar. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? 2,24 en 0,5 ml. ¿Cuánto hay en un ml? ¿Cuánto hay? 48. 48. Dividido por el recíproco de la dilución, que en este caso es 10 a la menos 8. 1 por 10 elevado a la menos 8. ¿Cuánto me da eso? Me da 48 por 10 elevado a 8, ¿cierto? Notación científica, esto me da 4,8 por 10 elevado a 9. UFC por ml. Y esto es muy parecido a esta de acá, y es muy parecido a esta de acá. Me va a decir, es que 4,8 no es lo mismo que 2. Sí, pero estamos hablando de miles de millones de UFC. La diferencia entre 2 y 4,8 es irrelevante en esta escala. En el caso de las bacterias, más que el número, lo que importa es el orden de magnitud. Lo mismo de siempre. Si yo les digo que, esto lo he dicho miles de veces, Kevin ya debe estar aburrido. Si yo digo que el lisofor mata el 99,9% de las bacterias, yo tengo en una superficie 1 por 10 elevado a 8 UFC por ml, ¿cuántas bacterias me quedan después de que agregué el lisofor? ¿Cuántas me quedan? Catalina. ¿Cuántas bacterias le quedan? ¿Sí? ¿Cuántas me quedan? ¿Qué porcentaje me queda? Si maté el 99,9, ¿cuántas me quedan? 0,1. 0,1. Ya, hagamos una regla de 3. Si 1 por 10 elevado a 8 ahí, es el 100%, ¿cuánto es 0,1? ¿Cuánto es?
Me queda 1 por 10 elevado a la menos 11. No, a la menos 11 no. Hiciste al revés. Es 1 por 10 elevado a la 8, no a la menos 8. A la 8, las bacterias no puede ser a la menos 8 porque eso diría que tengo una millonésima, 100 millones menos que una bacteria. Es 1 por 10 elevado a 8. ¿Cuánto te da? Me da 100.000, pero en notación científica sería 100.000, ¿cuánto sería? 1 por 10 elevado a menos a las 5. a las 5. ¿Qué pasa con el orden de los ceros? Vamos a repasar. ¿Qué cosa? UFC por ml. O sea, pasaste de tener 100 millones de células por ml a tener 100.000 células por ml. Sí, bajan. ¿Tantas? No sé. ¿Qué pasa si yo mantengo esa muestra a temperatura ambiente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la tasa de crecimiento de este microorganismo es en 0,5? ¿Qué significa que sea 0,5 por a la menos 1? ¿Qué es mu? Fernanda. ¿Cómo, profe? ¿Qué es mu? O la tasa de crecimiento. La frecuencia con la que va a ir creciendo, No es frecuencia, número de veces. no es el número de veces. El número de veces es el número de generaciones, que es n. Ujú. Es el número de generaciones. Y tampoco el número de generaciones es el número de veces que crece, es el número de veces que se duplica la biomasa. ¿Qué es mu? Se mide en hora a la menos 1. Es la variación de la biomasa, el aumento que hay en la biomasa por unidad de tiempo, por hora a la menos 1. Si yo tengo en una superficie que estoy esterilizando con Lisofor 1 por 10 elevado a 8 UFC, mata el 99,9% de las células, me quedo con 1 por 10 elevado a 5. Pero en esa superficie y en esa condición, la tasa de crecimiento de ese microorganismo es 0,5 horas a la menos 1. Y yo dejo incubar esto, no sé, 3 horas. ¿Cuánto va a ser la biomasa final? Esto queda para la próxima clase. En el próximo capítulo veremos cinética de crecimiento. Pero así es como funciona. En realidad lo que les quiero decir con esto es que la cantidad de células que mata un desinfectante de bacterias, el 99,9% es irrelevante para la cantidad de bacterias que hay. ¿Ya? Eso no quiere decir que no sirvan para nada. No, sí sirven, baja la dosis. Pero ojo con las magnitudes. El exponente es más importante que el número. ¿Ya? Mientras este no sea 1000. Si esto es 1000, esto quiere decir que esto ya no es, o 1000, perdón. No es 1000 por 10 elevado a 8, sino que es 8, 9, 10, 11. Es 1 por 10 elevado a 11. Por eso siempre se ponen los valores en notación científica. Un número entero y el resto en el exponente, porque así tú puedes comparar un ejercicio con otro. Ya, antes que se nos acabe la clase, vamos al 8 que me preguntó... ¿Quién fue? Siempre me preguntan lo mismo, el número más probable. El número más probable es un método que se basa en esta tabla estadística, ¿ya? Lo que ocurre o lo que se hace en este experimento es que tú tienes una muestra. Este método se utiliza
para agua, para matrices líquidas, habitualmente agua. El código sanitario o el reglamento sanitario dice que el agua se analiza por esta técnica, que sale descrita en la guía, así que si la leen pueden tener un poco más de antecedentes. ¿En qué consiste? Tú tienes tu botellita con agua, y tú quieres cuantificar la cantidad de microorganismos que están ahí. Lo puedes hacer de la misma manera en que hemos visto, haciendo diluciones seriadas, plaqueando y contando las unidades formadoras de placa. O bien, haciendo diluciones seriadas, nuevamente, estos son tubos. En base 10. Y cada uno de estos va a ser cultivado en un medio de cultivo que tiene una campana que olvidé el nombre. Esta campanita es un tubo invertido. Y ese tubo invertido va a estar lleno de líquido. Si el microorganismo empieza a crecer, comienza a producir gas, ya sea por su actividad respiratoria o fermentativa, debido a que los subproductos de la respiración o fermentación son un aceptor final de electrones, o sea, un compuesto orgánico que se reduce, y CO2. Ese CO2 se va acumulando en esta campanita. Entonces lo que observamos es que la campana, luego de que ha crecido mucho el microorganismo, flota por sobre el líquido porque acá tiene una burbuja de CO2. Entonces es muy fácil ver el crecimiento de los microorganismos. Tú no tienes que ver la turbidez en el tubo como lo vimos en el laboratorio, sino lo que ves es que la campana flotó. Entonces, lo que se hace en este ensayo es cultivar o 10 ml directo de este cultivo, que en el fondo sería el sin diluir, y diluciones seriadas de esta agua. Y el resultado que se lee es este que está acá. Cuando tú cultivas 10 ml, lo que se hace en realidad es preparar un medio de cultivo el doble de concentrado, y le pones la mitad de volumen del agua que quieres analizar. Entonces sería como la muestra sin diluir. Y después cuando tú cultivas 1 ml en 10 ml final, es la dilución día a la menos 1, esta es día a la menos 2, y esta es día a la menos 0, o sin diluir. 10 elevado a 0, ¿cuánto es? Tarea para la casa. Entonces, lo que vemos acá, lo que tenemos que ver acá, es, si yo hago esto en triplicado, ¿cuántos de los 3 tubos tienen la campana flotando? Es decir, en cuántos de ellos hubo crecimiento. Si empezamos desde el final, este de nuevo es 0, menos 1 y menos 2. Hay tablas distintas, esta es una tabla cortita, solamente con 3 réplicas. Si me crecieron 3 de 3, en la primera dilución estamos ubicados acá. En la dilución de a la menos 1 también me crecieron 3 de 3, y en la dilución de a la menos 2 me crecieron 3 de 3. Yo voy a esta tablita, veo 3, 3 y 3 en las 3 diluciones, y me indica este número, que yo tengo igual o superior a 1100, número más probable por 100 ml. Así es como se expresa este resultado. No es el número de UFC porque yo no veo las unidades formadoras de colonia, sino que por una tabla estadística yo asumo de cuántos tubos que yo analicé me crecieron en diluciones seriadas, y con eso tengo una aproximación a la cantidad de bacterias que hay. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el resultado yo tengo que ver en cada dilución cuántos tubos me crecieron, es decir, que le flotó la campana, y vengo a esta tabla estadística y digo ya 2, 0 y 0, entonces tengo 9 número más probable por 100 ml. Y así es como se expresa el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Esto
desde el punto de vista de cálculo, no tiene ni una gracia, porque en realidad ese es el brillo de esta técnica, que en el fondo no tiene doble interpretación. Yo no tengo que ver si creció, si está más turbio o menos turbio el tubo, sino que tengo que ver si la campana creció. Y como hay varias réplicas y varias diluciones, todo el error mecánico del pipeteo se va diluyendo. Y de esta manera yo tengo una aproximación a la cantidad de bacterias que hay. Mientras mayor cantidad de bacterias hay en la muestra original, en mayor número de diluciones para crecer, porque estoy inoculando bacterias. Si tengo poquitas, una vez que yo diluya 10 veces, me van a quedar casi nada de bacterias que yo voy a inocular al medio cultivo, por lo tanto van a crecer menos en las diluciones, menos tubos en las diluciones siguientes. ¿Ya? Eso es el número más probable. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, de la guía? No, era eso. No, profe, ninguna otra. Utilícenla como medio de estudio para el control. El control es en la plataforma, yo creo que ya han tenido evaluaciones por ahí. No sé si le puse número de intentos fallidos. Lo tienen disponible hasta el miércoles en la tarde, ¿ya? Cualquier duda me escriben un correo. Ya, profe. ¿Ya? Profe. Ujú. Para la próxima semana la idea es que estudien antes, así podemos hacer una clase más interactiva y podemos resolver problemas, porque la clase de crecimiento es igual que esta, llena de cálculos, ¿ya? Ya, sí. Listo. Nos vemos entonces el miércoles. Un abrazo, cuídense. Bueno, Igual usted, profe, profe. cuídese, que esté Las bien. notas están arriba. Chao. Ya, muchas gracias, Chao, chao. chao.